estamos ya metidos y metidas de lleno en el tema de la digitalización, vamos a conocer la experiencia respecto a la digitalización de dos importantes organizaciones, Sanofi y Gex Hubs. Tenía que acompañarnos también Cellnex, pero a última hora no ha declinado la invitación porque no ha podido venir. O sea que os presento a Lara Carreter, directora de franquicias para Iberia de Sanofi, a Jaume Sánchez, director general de Gex Hubs, y tenemos como maestra de ceremonias aquí, le voy a pasar el testigo, a Maite Sáez, que es repetidora, la directora de la revista del Observatorio de Recursos Humanos y que se encargará pues eso de moderar esta conversación a dos, yo creo que a tres, Maite, porque tú no vas a moderar solo, ¿no? Es que a mí me gusta mucho hablar. Claro, es que le gusta mucho hablar. A ver si no habrá sido un accidente de Yolanda y aquí nuestra moderadora ha dicho, necesito más tiempo. Es broma. Contamos no solo con tu moderación, sino también con tu participación en esta conversación a tres bandas que ahora empieza. Adelante. Muchísimas gracias. Yo soy tripitidora ya, por lo menos aquí. Siempre recomiendo este evento que nos propone siempre un viaje, y en esta ocasión es un viaje a las oportunidades. A nosotros nos toca la de la digitalización en la práctica, en la experiencia. Hemos pasado de escuchar hablar de lo que viene en el futuro, de la mano de la tecnología, y con vosotros vamos a explorar cómo las compañías estáis aprovechando esa oportunidad de ventana, esa ventana de transformación con la tecnología en el día a día. Y además tenemos dos perfiles que se salen un poquito de lo habitual, de lo que generalmente tenemos en este tipo de conversaciones. A mí me encanta. Por un lado te tenemos a ti, Lara, que no eres de recursos humanos. Porque si no estoy equivocada, eres directora del área de negocio cardiovascular en Sanofi, pero sí que diriges personas. Sí. Y tú, Jaume, lo que tienes es una compañía que presta soluciones tanto de consultoría como de perfiles en tecnología. Correcto. Exactamente. Bueno, pues en primer lugar me gustaría ver entre los dos que me dijerais cómo priorizaríais o cómo estáis priorizando vosotros, Lara, sobre todo en tu caso, esas ventanas de oportunidades en el día a día de tu equipo de trabajo. Y hablando de gestión de personas, lógicamente. Yo creo, pensando en los últimos 2 años, ¿no? Evidentemente todos hemos vivido la época COVID, los cambios que ha supuesto, pero yo creo que el año en que más realmente hemos tenido como un año convulso ha sido este último, porque, y volviendo a la canción, ¿no? Del principio, tuviste una oportunidad, pues no la dejemos escapar. Es cierto que durante 2020 hubo muchísimos cambios, cambiamos mucho nuestra forma de trabajar. Y la realidad es que en 2021 creo que lo que nos ha tocado es mantener esas nuevas formas de trabajar, intentar no volver a lo que teníamos antes. Y en cuanto a la gestión de personas, sobre todo el reto es convencer, ¿no? Convencer con el ejemplo, convencer dando beneficios, explicando muy bien el win-win, ¿no? Pero ese es el reto mayor, no volvamos atrás, no pensemos que volver atrás es ganar, sino justamente aprovechar la oportunidad que esos cambios que se aceleraron, ¿no? Pues nos trajeron, que formaron parte de nuestro día a día, pues mantengámoslos. Menudo retazo, porque como decía Mireia, se trata de ver las cosas de una nueva manera y de hacerlas de una nueva manera y convencer para eso, para verlas y hacerlas diferente. Eso exploraremos ahora un poquito más a fondo. Y en vuestro caso, ¿cuál es tu perspectiva? Porque claro, tú tienes una relación muy continuada como consultor o como conocedor de lo que las compañías creen que necesitan y de lo que realmente necesitan. Sí, bueno, en nuestro caso, para que la audiencia tenga contexto, venimos de un mundo más startup, donde, como decía, ¿no? El chico este de 24 años, pues venimos con ese SedMind, ¿no? Y chocamos o, digamos, rivalizamos muchas veces con el status quo de cómo se entiende la tecnología y más que cómo se entienden los recursos humanos, que cuando escucho recursos me da así como un tembleque, como las personas y cómo no las retenemos y las fidelizamos, ¿no? Entonces, desde el macro, desde la lingüística, creo que primero debemos hacer una reflexión como sociedad, de dejar de hablar de recursos para hablar de personas, dejar de hablar de retener para fidelizar, hablar de proyectos donde estoy el yo, Albert deia abans, ¿no? El concepto de Hollywood, ¿no? Pues me parece bastante ilustrativo, ¿no? Es decir, cómo somos capaces, en nuestro caso hablamos de estructuras líquidas, ¿no? Cómo somos capaces de tener el know-how interno y combinar la juventud con la no juventud y cómo esos procesos de reskilling de esa gente, y ahora hablamos de legal tech, de fintech, de proptech, pero toda esa gente ha tenido experiencia previa vital de vida y cómo somos capaces de hacer un reskilling cultural
añadiendo tecnología, sobre todo con el concepto principal de optimizar procesos, ¿no? Entonces hay como muchos melones en los procesos de transformación, ¿no? Mireia también decía, estamos en torno a un 4,5-5%, un estudio de McKinsey hará 2 o 3 años decía que el 32-34% de las empresas en cualquier ámbito, da igual sea sector salud, sea sector retail, etcétera, se han digitalizado en torno a un 32-33%, y de una manera muy cultural decía, y los que no, lo van a tener 3 veces más difícil, básicamente te vas a morir en 3, 4, 5 años como no trabajes en conceptos digitales, ¿no? Entonces para mí hay un reto cultural, ¿no? De cómo somos capaces de vivir esos dos mundos y ser capaces de integrarlos en una sociedad hiperescalada, ¿no? Como decía también Albert, ¿no? Que esto va muy rápido y lo que hoy es hoy, mañana ya es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay un mix ahí de tecnología, transformación digital, personas, que no recursos, Sí. y cómo somos capaces, ¿no? Pero en el fondo siempre hay un trasfondo de querer convencer y tenemos que tener claro que las personas cambian cuando tienen un motivo, algo que les motiva para cambiar y un ejemplo, algo que les beneficia de alguna manera. Lara, en el día a día de tu equipo, ¿cómo estáis trabajando esa motivación hacia el cambio? Yo lidero un equipo de ventas, son visitadores médicos, con lo cual de toda la vida han ido al hospital, han estado esperando en el pasillo para ver al médico, para explicarle el producto que traemos, las soluciones que ofrecemos, y luego se van de allí y esperan que cuando el médico tiene que tomar una decisión de tratamiento para un paciente, ¿no? Pues probablemente se acuerde de todos los beneficios que les hemos explicado. Eso ha cambiado completamente. Somos los primeros que nos mandaron a casa, ¿no? A los hospitales no se puede entrar. Y de algún modo hemos empezado a usar la videollamada, las llamadas, los emails, hemos interactuado mucho más, ¿vale? Ha crecido muchísimo más el número de interacciones que tenemos con médicos, pero de algún modo lo que hemos hecho es adaptarnos a ellos. Ya no puedo yo tener una estrategia push todo el día donde vengo y te cuento, sino al contrario, lo que nos damos cuenta es que ahora, por ejemplo, son los profesionales sanitarios los que buscan formarse e informarse, ¿no? También hay mucho reskilling y mucho upskilling en el mundo de la medicina, y nosotros le podemos ofrecer esas herramientas. Pero es cierto que la sensación de que son las herramientas ahora lo que busca el profesional sanitario y no la persona de una compañía para poder acceder a la información genera inseguridad, ¿no? Hasta ahora cualquier comercial de cualquier empresa al final era un poco, pues yo soy mi propio valor añadido, ¿no? Lo que yo traigo, mi forma de ser, mi forma de hacer las cosas. Ahora, de algún modo, ¿no? Hablando de ese copiloto, cuanto mayor soltura tengas usando el copiloto, mejor informado estarás, mejor servicio vas a poder dar, mejor te adaptarás a tu cliente. Y eso cuesta de entender, porque parece que lo que era tu valor añadido deja de serlo. Y ahora necesitas otras competencias para realmente, ¿no? Vamos a ser mejor o ser más eficiente. Entonces, claro, en el día a día estamos todo el día conectados, pidiendo información, intentando ver cuál ha sido el performance de cualquiera de las interacciones que hacemos, y es necesario sentirnos cómodos con ellos, verle el valor añadido, ¿no? Y nos ayudan a decidir, pero a veces se siente como que no es una ayuda para decidir, sino imposiciones. Entonces, bueno, pues estamos en ello, ¿no? Pero sí que es cierto que cada día nos toca adaptarnos un poquito más. Y los dos lo habéis citado, el upskilling, reskilling. Yo os confieso que a veces me saturo de escuchar hablar del upskilling y reskilling, y de verdad busco prácticas concretas que de verdad me hablen, fijaros, de un upskilling, reskilling que incluya a todos, porque tenemos además una problemática que es la del talento senior, que parece que se queda fuera de todo lo que sean oportunidades de digitalización, que también debería ser para ellos. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo, en este caso? Bueno, yo voy a poner un caso de uso catalán de SEAT, que lo citaba también don Albert, y era SEAT. Me llamó uno de los directivos y me dice, mira, Chaume, dejamos de vender hierro para vender movilidad. Digo, wow, pues tenéis un retazo tremendo en la SEU de Martorell, dejar de fabricar coches para fabricar humo, ¿no? Algo intangible, ¿no? Y creo que las organizaciones están en clave de eso, ¿no? Y nosotros participamos con la parte de talento, de recursos humanos, y la parte de formación. Ahora SEAT, pues si no lo sabéis, en el Paseo de Gracia está Casa SEAT, que os recomiendo que paséis si no habéis estado, y han sacado lo que llaman SEAT Code, ¿no? Y básicamente nosotros participamos desde nuestra Coding School. Básicamente la Coding School eran los microlearnings estos que comentábamos antes, son escuelas de formación de 12
semanas, un concepto entre comillas militar, y somos capaces de hacer un reskilling de un perfil que viene con cero tecnología o pocos conocimientos técnicos, y de repente en 12 semanas está trabajando en el mundo digital. Y en el Media Center de SEAT aparece un chico de 24 y un señor de 55 que estaban atornillando literalmente parachoques, ¿no? Y 16 semanas después, en este caso, y con un trabajo muy arduo desde la parte de talento, entendiendo primero las personas y luego tecnología, fuimos capaces, GitHub, SEAT Code, ese triángulo, de ser capaces de transitar gente con ese know-how, lo que decía, esa parte de movilidad, de automoción. Es muy complejo a día de hoy encontrar gente con esa capacidad de automoción. Al final ellos entran, chicos y chicas muy jóvenes, con 14, 16, 18 años, y llevan toda la vida en SEAT. Ese know-how en el mercado es muy complicado. Entre comillas, es más sencillo, ¿no? Coger esa capacidad. Entonces, más que upskilling, reskilling o lo que queramos, básicamente hablo del concepto de cuántas ganas tienes de hacer cosas, ¿no? Y esto de que en el DNI pone que tienes 50, 25 o 99, depende de lo que lleves dentro más que de lo que diga tu DNI, ¿no? Y el concepto que decía también Lara, por comentar un poco lo que decía, me parecía muy acertado, ¿no? Tú al final estás trabajando con alguien, pero el concepto este de motivado, yo con los equipos que trabajo en un consejo de administración digo, mira, yo te puedo poner un Red Bull o un Monster en la puerta, pero o vienes motivado de tu casa o yo no puedo estar motivándote permanentemente. Y si no te gusta el trabajo que estás haciendo, gracias, hasta luego. Luego yo sí que te puedo implicar emocionalmente, una empresa con impacto social, que viva los valores de la compañía, etcétera. Ostras, pero es muy complicado que un mando intermedio, un directivo, esté permanentemente motivando a alguien. Tienes que encontrar una chispa. Yo hablo del concepto 80-20, ¿no? Es decir, oye, 80% para pagar tu sueldo, 20% para motivarte, ¿no? Para ser capaz de generar valor. Pero, ostras, si tengo que estar el 100% del día, venga, chame, que tú puedes, venga, chame, que tú puedes, yo me voy muy cansado, ¿eh? Y yo en mi caso tengo 40 personas. Ostras, 40 personas geodispersas en este país todos los días con el Red Bull. Primero me gasto una pasta y luego seguro que les pierdes el la pista riñón, porque el salen hígado y corriendo estas con el cosas Red Bull. también peor, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener en esos equipos líquidos cómo eres capaz de que la gente vive eso. Pero es que has tocado un tema que a mí también me gusta mucho, porque es un básico de toda la vida, eso de casa tienes que vivir motivado y la organización lo que no te tienes que desmotivar. Y es verdad que ahora ese no desmotivar se ha vestido de muchas otras cosas, pero también nos hemos pasado de frenada ahí. Yo creo que las organizaciones a veces se han convertido en parques de atracciones, es verdad, tenemos todo este catálogo, elige, y el empleado al final dice, ¿para qué quiero yo tantas cosas? ¿No? En Wallapop hay mesas de ping-pong de segunda mano. Exactamente, y futbolines, que sabemos de dónde vienen, claro, exactamente. Y hay una cosa que también habéis citado, que yo creo que también está en el centro de la conversación, es la capacidad que todos tenemos de tener que estar aprendiendo constantemente. El reto de la digitalización es un reto de competitividad para las empresas, pero es un reto de empleabilidad para las personas, en el puesto o fuera de él. Y eso también, primero, tiene que venir un poquito de serio, o sea, nos tenemos que convencer nosotros que o estamos dedicando todos los días un poquito a aprender, o si no, nadie nos lo va a meter aquí en la cabeza, pero las organizaciones también tienen que hacerlo. Tienen que hacer que el aprendizaje sea un poquito más agradable, quizá, que no sea la formación antigua. ¿Cómo enfocáis vosotros los itinerarios de aprendizaje? ¿Cómo les motiváis a participar en ellos? Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es, y más pensando en digitalización, todo el mundo está en estadios distintos. Sí. No podemos asumir que todo el mundo está, ¿no?, en el punto de salida, claro, en el punto cero. Hay gente que está muy avanzada, ¿no? Normalmente no es por mayor o menor capacidad, es por mayor o menor interés, ¿no? Si has tenido interés, has estado al día, has ido probando, ¿no?, lo has ido tocando. Entonces, lo primero es customizar. Lo que no puedes pretender es quizá formar a gente en un nivel muy básico para gente que eso lo dan por supuesto, ¿no? Y a la vez, gente que quizá está muy alejada de tu punto de llegada, de hacia dónde quieres llegar, o a veces hacer formaciones demasiado intensas. Y es cierto que hay que buscar la manera, a veces nos pasamos, y buscamos cosas tan y tan creativas, ¿no?, que parece que todo se vaya al punto del ocio, pero sí que es cierto que para mí la clave es customizarlo, entender dónde está cada uno y, volviendo al punto del principio, enseñarle el beneficio. Después de esta formación, ¿no?, esto es lo que obtendrás, te sentirás capaz de, tienen que ver, porque vamos en este proceso. Al final las formaciones, no sé si son día a día, pero está claro que no es, tengo una formación en septiembre y hecho.
ni muchísimo menos. Son procesos que duran pues, meses, años. Entonces, de algún modo, seguir motivado también en querer formarte, en querer formar parte de esto, tiene que ser porque ves un objetivo, ¿no? Más cercano, más lejano, pero, oye, pues te apetece dedicarle sus horas, ¿no? O formar parte de ello. Entonces, yo creo que sí, tener en cuenta a cada uno, poder customizarlo y poder dar ese valor final. Y claro, en esto de aprender tantas cosas también hay que desaprender. ¿Cómo es eso de aprender a aprender o aprender a desaprender para volver a aprender? ¿No lo puedes? A ver, aprender es cansado, ¿eh? Nosotros que damos formación, aprender es cansado y sobre todo aprender bien, ¿no? Y el concepto de aprender bien es desaprender, ¿no? Muchas de las veces, y con grandes consultoras o con corporates grandes o incluso una startup que está focalizada en biotecnología y no la sacar de ahí, es complicado, ¿no? Sobre todo porque tienen como muchas percepciones previas, ¿no? Este ambiente tóxico que se suele llamar, pues en el índole de la innovación o de la formación muchas veces es complejo, ¿no? Porque vienen con un set mind como muy marcado y es complicado, ¿eh? El que está haciendo IoT, decían los compañeros antes, pues es que no lo saques de ahí que solo ve IoT, ¿no? Entonces el concepto este que comentábamos del microlearning, ¿no? Es decir, cómo somos capaces, ¿no? de vertebrar ya no por carreras profesionales, sino por habilidades y cómo eres capaz de mapear el talento en base a tus habilidades y no a lo que has sido, ¿no? Nosotros tenemos un movimiento que se llama Hack Your Career, que es hackea tu vida, que estamos con el del gorrito, con el de ciberseguridad, con Chema Alonso, y básicamente, oye, que nadie te diga lo que tienes que ser, ¿no? Es decir, ¿por qué uno que ha estudiado abogado no puede ser informática o uno que ha estudiado informática no puede ser arquitecto, ¿no? Entonces creo que tenemos como, ostras, yo con 18 años yo sabía desde muy pequeño que quería ser ingeniero informático y yo cuando vi un ordenador aparecer en casa, que yo era la Virgen María que apareció allí, yo no me despegaba de aquel trasto negro y mi padre me lo compró 3 veces porque los cacharré probando, ¿no? Mi madre decía, joder, me ha costado una pasta con el niño este y ahí el cacharro, ¿no? Pero sí, es verdad que es difícil que la gente encontremos desde un punto de vista humanístico qué te gusta desde el principio. Para mí es una reflexión como país, ¿no? Como cultura, cómo somos capaces de que cuando con 18 años, yo tengo ahora 2 nenes, uno de 4 y uno de 1, yo no sé si con 18 años van a ser capaces, si quieren estudiar en la universidad, qué es lo que quiere ser de mayores, ¿no? Entonces yo creo que vamos a una sociedad donde, lo decíamos, ¿no? El catedrático decía, ¿no? Pues mis abuelos o mis padres cambiaron de trabajo 2 veces, nosotros cambiaremos 6 o 7, nuestros hijos yo creo que cambiarán 35, ¿no? Probablemente. Entonces, claro, ¿cómo adaptas eso a ser capaz de vertebrar una sociedad del conocimiento basada no en carreras y en habilidades? Y como decía Lara, ¿cómo integras la tecnología en que tu aprendizaje sea diario y no sea estanco? Es complicado. El otro día me llamaban para dar una formación sobre Agile, sobre metodologías ágiles, Scrum, etc. Y me dicen, no, en 10 horas. Digo, sí, toma la pastillita y en 10 horas ya sabes Agile, ¿no? Entonces creo que es un proceso más constructivo, como decía Lara, ¿no? Más de aprendizaje continuo. Pero sin duda que primero hay que hacer un trabajo interior de cambiar ese desaprender que decías para luego tener la mente abierta para aprender, ¿no? Esa es otra. O sea, el mundo de la transformación digital viene llena de palabras. Está, bueno, el Agile es uno de ellos. Parece que es la panacea y la solución a muchas cosas. ¿Cómo estáis transitando vosotros, una compañía pues, con tanta solera, solvencia y estructura como Sanofi, hacia ser una compañía con esa competencia organizacional de agilidad? Porque no solo es de las personas, al final el objetivo es que la organización sea mucho más modo beta. Yo ahora, cuando Chama comentabas Agile y pienso, ¿qué me genera? Yo he sentido amor, he sentido odio, he sentido frustración, he sentido, ¿no? que me ahogaba, luego que me daba alas. Claro, en una organización tan grande, ¿no? ¿Qué hacemos con Agile? Pues empezamos poquito a poquito y vamos haciendo. La realidad es que yo creo que primeras, ¿no? Formación inicial de Agile, probablemente he hecho 9 o 10. ¿Por qué? Porque cada equipo de golpe descubre que Agile es la solución para todo. Entonces, ¿no? Pues intentamos implementarlo y la realidad es que probablemente hasta que no lo intentas, no lo vives, ¿no? No vas pasando por ese momento de primero no lo entiendo, ¿no? Esto me genera carga de trabajo, es frustración, luego empiezo a ver que la verdad es que esa reunión estuvo bien. Vas pasando por momentos y creo que al final no se trata de, pues he aplicado Agile como toca, estoy muy contento. No, la realidad es, he vivido momentos y he aprendido. He visto cosas que me han gustado, he visto cosas que no. Y eso también pasa a nivel organización. Yo he vivido procesos en primera persona de Agile que me han encantado y me gusta el resultado final, me gusta porque incluso
conocido más a mi equipo, a los equipos transversales, ¿no? Hemos trabajado de forma distinta y también he visto proyectos Agile dentro de la compañía que realmente pues, han sido quizá más caóticos, ¿no? Sí que es cierto que durante una temporada hemos tenido como Agile para todo y como decíamos antes, no nos volvamos locos, ¿no? Vamos a coger aquellas cosas que nos gustan. Al final, Agile es una metodología, está muy bien establecida, pero yo creo que como todo, oye, pues un poco de buffet libre, ¿no? ¿Qué te gusta de aquí? Lo que nos ha pasado en algunas ocasiones de proyectos que quizá no se han percibido como tan buenos por ser en Agile, yo creo que algunas de las cosas que implementamos en la compañía no es tanto el producto final, sino el proceso para llegar a él. Y a veces el proyecto Agile, ¿no? O la forma de trabajar así te genera pequeñas frustraciones porque no estás llegando a ese producto final, ¿no? Y quizá no estás 100% contento y en lugar de verlo como una mejora, ¿no? Y un camino donde vas progresando, lo ves como no termino de llegar a lo que estoy buscando. Entonces, eso en algunas ocasiones se ha percibido como frustración, ¿no? Lanzamos algo, no está del todo acabado, lo hacemos para hacer un poco de test and learn y mucha gente lo percibe como, por favor, esto dámelo cuando esté bien, ¿no? Porque me siento conejito de indias, todo el día dando feedback, todo el día reportando errores. Entonces, pues depende para qué. Para muchas cosas está funcionando muy bien en la organización, para otras cosas la realidad es que hemos aprendido mucho y hemos dicho, pues probablemente no tendría que haber sido así. Pero sí que es cierto que yo he dicho más la palabra Agile en el último año que toda mi vida. Bueno, vamos, es que aparte que es reciente, ¿no? Pero realmente a veces se nos llena la boca de Agile y yo ahora es puro amor, me gusta mucho. La verdad es que tengo ganas, ¿no? Siempre que nos invitan a algunos de estos proyectos, intentamos que no sean solo proyectos, sino que sea algo en nuestro día a día, que forme parte de nuestro vocabulario sin ser el típico vocablo, ¿no? de los que son muy modernos, pero sí que es cierto que hay que elegir, porque tampoco vale para todo, como muchísimas metodologías. No, y por muy agile que sea, estamos hablando de personas, de procesos de transformación, de modos de hacer, de liderazgo, etcétera, y eso tiene su tiempo siempre. O sea, las cosas agile no son una varita mágica, tampoco. Es cierto que muchas veces, y eso yo creo que ya es una tradición en el área de gestión de personas, que se tiende demasiado a probar las modas. Entonces, cuando el globo explota, pues nos quedamos así como diciendo, vaya, ¿qué hacemos? Pero más allá de eso, ¿en qué generalmente, Jaume, se atascan las empresas cuando abordan un proceso de transformación digital? Tú, porque además, yo sé, me lo contaste mientras preparábamos esta sesión, que tienes mucho contacto sobre todo con comités de dirección, con directores generales, que es desde donde sale la decisión de hacer esto. Porque si no hay esa decisión, vamos, no hay recursos humanos que valga. Hay poco tiempo para establecer una tesis y en base a eso que convertiros a toros, pero voy a ser lo más rápido posible. Al final ya no es el cómo, es el qué y el por qué. Y esto es alineando con misión, visión de una compañía. Comentábamos creo que antes el tema del metaverso. Ahora dicho meta, ¿qué tal? Ya somos anti-metaverso, ¿no? En general somos una sociedad o un país como muy polarizado. O amamos o odiamos. Y he visto en algún consejo de administración cargarnos organizaciones literales, y cuando cargan las organizaciones te cargas personas, porque una persona que tiene el típico este es un alemancito o es un cuadradito donde necesita A, B, C, todo súper cuadradito, no sé qué. Ostras, le metes una metodología muy agile, muy innovadora, donde prueba a poquito y eres capaz de hacer prueba-error, a ese chico o a esa chica te la acabas de cargar, porque su mente está preparada para que o está perfecto o te la acabas de cargar. Entonces, más que en el marco normativo en el que nos movemos de gestionar, primero hay que entender qué organización tienes. Y no hace falta utilizar Agile porque ahora está de moda. Yo veo compañías que están facturando millones y millones. En Valencia, yo soy de Valencia, hay un retail, que supongo que sabéis cuál es, que es bastante grande, un supermercado, y de Agile tienen poco. Y no significa que la organización vaya mal. Luego, si queréis, hablamos de personas, valores, etcétera. Cada uno tendrá su propia opinión. Pero tiene un 14 y pico de SER y un 3,5 o 4 de PIB. Y son 90.000 personas, ¿no? Entonces creo que muchas veces yo hablo del concepto de tecnotitis, ¿no? Que esto es la moda y metes ahí, vale, vas metiendo en la mochila metaverso, IoT, Internet de las cosas, no sé qué. Y cuando llego yo abro allí y digo, venga, fiesta. ¿Por dónde aquí. empiezo? Entonces, claro, yo creo que es más importante, primero, ¿qué organización tienes? Punto 1. ¿Qué objetivo estás buscando con misión, visión? ¿Cómo eres capaz de integrar en tu cultura de compañía a esa persona, mantenerla motivada, pero no en base a venga chaval o venga chico que tú puedes, sino cómo engarzas la misión, visión de la compañía con
con los objetivos que esa persona. Y luego me decía, Lara, depende en qué momento. Si una madre está criando, un padre de 2 hijos, pues yo ahora a mi hijo, salvo hoy, me gusta llevarlo todos los días a las 9 y soy el director general. Y una de las directoras decía, Chano, pues yo no lo veo bien. Digo, pues para empezar que la compañía es mía, eso partiendo de ahí. Eso partiendo de ahí. Y luego no soy mejor o peor persona llevando a mi niño a las 9 y soy hombre, ¿no? Entonces, muchas veces hay que adaptar el contexto y el marco normativo a qué personas, ¿no? Es decir, oye, chicos, vamos a salir al campo a jugar y no vale el esquema de juego para todos, ¿no? Yo creo que el concepto decía Lara de adaptar cuál es ese marco, pero para mí es importante el qué y el por qué. El cómo se llamará Agile, se llamará, no sé, por no estar aquí mucho rato. Hay métodos de gestión de proyectos infinitos, pero tienes que saber el qué quieres ser, ¿no? Primero. Yo, claro, os escucho y me surgen un montón de preguntas más allá de las que preparamos durante la sesión. Yo me salto todos los guiones, lo siento, pero es que cuando veo una oportunidad, allá que voy. Todo esto... De hecho, no era nada de lo que habíamos no, hablado. Exactamente, ¿no? Ya lo veis aquí. Yo no sé cómo me siguen llamando esto de Factor Uma para venir. Bueno, quería hablar de la curiosidad. Porque, claro, yo escuchaba a Albert, escuchaba a Mireia y a Javier, ¿verdad? Luis, perdón, para los nombres soy malísima. Y digo, si es que esto a mí no me da el día entero para aprender cosas, me encanta, me gusta, pero me pongo en el lugar de un alto directivo, de un CEO. ¿Entienden todo esto que está pasando? O sea, ¿tú crees? No. Ah, vale, bien. Yo lo iba a decir, pero no, soy la moderadora. Pero no yo tampoco, es decir, ahora que estamos hablando... Si no lo entiendes tú, estoy tranquila. Es que es muy difícil entender un marco normativo horizontal de entendimiento de la macroeconomía, donde la revolución industrial tardó 40 años y profesor y profesora que no sabían utilizar Internet para dar clase con los niños en 3 meses se han tenido que poner a dar clase, o sea que las cosas van muy rápido, pero yo hablo otra vez de lo mismo, ¿no? El concepto este de Hollywood, que nosotros utilizamos mucho y trasladado a nuestro know-how, la parte de estructuras líquidas, ¿no? Es decir, no necesitas saberlo todo, es decir, hoy en día es más interesante tejer una red, ¿no?, de personas que tengas cerca y, digamos, especializarte en lo que tú crees que tienes valor y en lo que no, que te lo de otro, ¿no? Este concepto de carrera, ¿no?, donde verticalmente tengo que tener conceptos, hoy en día es muy complicado, el mundo va demasiado rápido, ¿no? Entonces, yo prefiero tener o trabajadores, trabajadoras, compañeros, compañeras o partners que me den lo que yo no sé. Ahora, eso sí, tienes que tener una visión otra vez clara de tu organización a dónde va y luego sí, ser crítico a quién contratas o con quién colaboras, si no es demasiado cansado, ¿eh? Hablando de aprendizaje continuo, ¿cómo es vuestro menú de aprendizaje constante? ¿Cómo os inspiráis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo aprendéis? Pues yo creo que aprendes un poco sobre la marcha. La curiosidad, que antes la mencionabas, probablemente es lo más importante. Para mí, yo, viendo ahora lo que estáis presentando, me he apuntado un montón de cosas que luego cuando llegue a casa quiero buscar más, ¿no? Quiero entender qué impacto puede tener. Me parece interesante y quizá no tiene nada que ver o que yo lo pueda aplicar, pero sí me parece muy relevante estar al día. Y sí que es cierto muchas veces, al menos en las grandes organizaciones, que siempre intentamos formar, ¿no?, como digamos a nuestro cliente interno, pero cliente final. Y antes mencionabais los mandos intermedios. Y para mí son súper importantes, porque parece, ¿no?, que estamos tan pensando en nuestro cliente interno que quizá las personas que tienen que ser realmente los motores del cambio, mandos intermedios, nosotros, no nos forman, no nos preparan. Se da por supuesto que esto nos parece súper relevante, que nosotros estamos al día de todo, ¿no? Entonces, de algún modo, pues os pongo un ejemplo, ¿no? Ahora, para todo a mi equipo de gerentes de ventas, vamos a hacer un curso de coaching, modelo Grow, luego vamos a implementar la inteligencia artificial. Creo que habéis puesto un ejemplo, ¿no? Durante una sesión de coaching con vídeo vamos a ver cómo responde el coachee y el coach, entonces vamos a sacar conclusiones. Y dije, ¿me puedo apuntar? O sea, me hace mucha ilusión formar parte de esto porque creo que es el futuro. Entonces, al final sobrevives un poco también por la curiosidad y la realidad es que, gracias a Dios, en nuestra organización tenemos muchísimas de estas cosas y es un lujo, ¿no? Es un lujo poder levantar la mano y decir, ¿puedo participar en esto? Sí, sí, no hay ningún problema. Entonces creo que tenemos acceso a muchísimas cosas, muchísimas, pero también depende de uno mismo.
¿no? Al final, pues como digo, tendemos a hacer como curso estructurado, sí, partiendo de necesidades o partiendo de puntos de partida de las distintas personas, pero quizá para esos mandos intermedios que para mi rol quizá no es tan relevante, pero si para mis equipos lo es, yo debería saber en qué consiste, o al menos debería estar enterada. Entonces, bueno, pues también depende del interés que tenga cada uno, sabiendo que probablemente esta formación es una de las mayores barreras y a la vez uno de los mayores impulsores para el desarrollo de las personas, pues cuanto mejor lo conozca, ¿no? Probablemente mejor lideraré al equipo. Entonces se trata de eso y la verdad es que la formación de coaching me está encantando. La verdad es que la formación a los mandos intermedios creo que debería concitar una parte importante del presupuesto de formación de las compañías, porque son grandes olvidados y ahora mismo tenéis una presión por ser los líderes del nuevo liderazgo, valga la redundancia, digital, en remoto, tal, que yo no me gustaría estar en vuestra posición. Una última pregunta, porque ya veo que Clara me dice, ya vamos, me quedan 36, 35. Bueno, te lo dice Clara y te lo dice la cuenta atrás. Una pregunta sencillita, o sea, para respuesta cortita. ¿Vosotros creéis que el reto de la transformación del liderazgo es un reto de recursos humanos? Ostras, con 22 segundos acabo de abrir un melón. Bueno, Tremendo. vamos a añadir un poquito tranquila, más. soy breve. Nosotros un poco, lo que estáis comentando y un poquito por el resumen de los ponentes anteriores, nosotros hemos liderado un proyecto de I+D con un proyecto CDETI y lo que hemos hecho es generar un ITM, es un marketplace donde añadimos habilidades, ¿no? Y generamos como una carta de menú donde la gente pica diferentes cosas, ¿no? Y lo que hacemos es, hemos generado una red neuronal donde tenemos la empresa y tenemos candidato o empleado y mapeamos el talento. Hacemos un screening de ese candidato, de ese empleado y lo que realmente quiere la empresa o lo que busca a medio largo plazo. Y entonces ahí las habilidades transversales crecen, ¿no? Entonces yo creo que al final el objetivo principal que decía Lara es cómo consigues, ¿no? Que la gente sea feliz haciendo algo que le gusta, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un menú para poder elegir mucho más grande y utilizas en nuestro caso la tecnología o la inteligencia artificial para optimizar esos procesos y luego, bueno, por resumir lo que decías, en una campana de Gauss el 5%, el 5% y en general el 85% central es la fuerza bruta que lleva la compañía y como siempre la relación manager-empleado siempre es 1,5, 1,10, 1,100, claro, la presión que estaba diciendo siempre recae y efectivamente los planes de carrera, los planes de formación están más enfocados en los onboarding de la gente y no en especializar, ya no verticalmente, sino horizontalmente a esta gente, ¿no? Y entonces es el eterno olvidado. Nosotros lo vemos todos los días. Y ya no te digo si tienes de 50 en adelante, esos planes de formación desaparecen. Lara, sí, no, bueno, malo. Yo creo que no si estamos hablando de responsables de recursos humanos o especialistas en recursos humanos, pero sí si hablamos de personas, ¿no? Es decir, si hablamos de recursos humanos o de personas. La realidad es que hablamos de transformación digital o muchas veces de transformación de las organizaciones y las organizaciones no cambian. Lo que cambian son las personas, entonces esto es decisión de cada uno, ¿no? Oye, quiero formar parte de este cambio, quiero formarme para ello, ¿no? Pues requiere un poco de trabajo propio, pero la realidad es que también cuando ves que no lo haces solo, no eres tú contra el mundo intentando avanzar la organización contigo, sino que al contrario, la organización te tiene que acompañar, pero eres tú quien tiene la decisión. Entonces sí, yo creo que es de recursos humanos entendido como cada uno de nosotros. Estupendo, pues muchísimas gracias. Espero que haya resultado de interés para todos porque, como decía al principio, es una mesa que no es de recursos humanos, pero sí es para recursos humanos o para personas. Gracias. Pues un aplauso grande.